Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país. Seguimos hoy con la última materia de la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y estamos en un tema tan importante que me parece oportuno continuar con realizaciones del peronismo y voy a seguir con esta materia hasta terminarla para no perder el hilo de las realizaciones del peronismo y el sentido, el significado y la importancia que los primeros peronistas, siguiendo el pensamiento político de Perón, le atribuyen en esta materia tan importante para Perón, por lo menos, porque todo lo que él nos enseñó y todo lo que transmitió fue para que lo realicemos. En la doctrina no es para teorizar, sino para realizarla. Y vamos a ver entonces cuál es el hilo conductor que siguió el general Perón, contado por los primeros peronistas, como para nosotros tener una idea más cabal del sentido y el significado y la importancia de las realizaciones del peronismo, partiendo siempre de el ya conocidísimo dicho de Perón, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y vimos en el primer encuentro en un raconto muy rápido, por supuesto, la situación general del país antes de la llegada del peronismo. Ayer vimos el desarrollo o las realizaciones de Perón desde la revolución del 4 de junio de 1943 hasta el 17 de octubre, mejor dicho, hasta el 24 de febrero. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 con el general Perón ya en el gobierno a partir de 1946. Y yo creo, pediría que presten especial atención a este periodo y a estas realizaciones, porque son, en mi humilde opinión, una enseñanza particular para todos y para todas, pero especialmente para las y los militantes del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Entonces vamos a ver la consolidación y prosecución de las reformas en lo social, en lo económico y político, a través de los mensajes del general Perón. El 24 de febrero de 1946 triunfa Perón y con él las fuerzas más sanas y auténticas de la nacionalidad. No puedo dejar de mencionar, compañeras y compañeros, que este triunfo de Perón, que es consecuencia del 17 de octubre, no nació de un repollo, no fue magia, fue un trabajo arduo e intenso y realmente ciclópeo que realizó Perón, transmitiendo a todo el que lo quisiera escuchar, como dice él en Conducción Política, su proyecto político, su causa, su ideal. Y ese trabajo fue el que le permitió al pueblo argentino, a una gran, a un sector importante del pueblo argentino, no a todo el pueblo argentino, pero un sector muy importante del pueblo argentino, le pudo transmitir conciencia política y social, organización política y social y personalidad política y social que le permitió que pudieran
o tuvieran la capacidad para realizar un 17 de octubre. Entonces, a partir de ahí, en 3 meses, no, a ver, noviembre, octubre no cuenta, noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses. En 4 meses ganó una elección. Todos sabemos que nadie en 4 meses gana una elección sin haber transmitido al conjunto del pueblo su proyecto político, su causa, su ideal. Las masas trabajadoras adquieren definitivamente el lugar que les corresponde en la vida de la comunidad argentina y el país todo se prepara para marchar por nuevas sendas de progreso y bienestar, a partir de su triunfo el 24 de febrero de 1946. Ese mismo día quedaron derrotadas las fuerzas de la antipatria, representadas por una oligarquía extranjerizante como la que hoy nos gobierna y entreguista como la que hoy nos gobierna en 2019, que se había refugiado en los mal llamados partidos populares, o sea, el radical, el conservador, el socialista, el comunista, etc., que siempre fueron fracciones cómodas para todas las componendas en que los auténticos intereses del pueblo estuvieran ausentes. Tengamos siempre en cuenta que este relato es de los compañeros del primer peronismo hacia el año 1954-55. Fueron escritos estos textos. En tal inteligencia se unieron en la Unión Democrática de triste memoria en los anales de la altivez cívica. Eso es verdad. Los radicales conservadores de aquella época, no los radicales irigoyenistas, los conservadores, los socialistas y los comunistas se unieron en la llamada Unión Democrática de triste memoria. Es así. En efecto, en su organización y en sus procedimientos se percibió la mano oculta de un imperialismo agresivo y la intromisión de un embajador atrevido e insolente, alentado por los desatinos de una oposición que comenzaba a sentirse impotente frente al avasallador empuje del pueblo en marcha. Así lo denunció bíblicamente Perón el 12 de febrero de 1946 al proclamarse su candidatura. Al proclamarle su candidatura. Y el general lo decía así. El señor Braden, quebrando toda tradición diplomática, toma partido a favor de nuestros adversarios, vuelca su poder, que no le es propio, en favor de los enemigos de la nacionalidad, pronunciando un discurso en Rosario que llena de asombro, estupor e inquietud a nuestro país y a todas las naciones latinoamericanas. A partir de este momento se suceden los discursos y las declaraciones y el embajador Braden, sin despojarse de su investidura, se convierte en el jefe omnipotente e indiscutido de la oposición, a la que alienta, organiza, ordena y conduce con mano firme y oculto desprecio. Esta materia, además de darnos una idea del sentido, el significado y la importancia de las realizaciones del primer peronismo, también nos da una lección de historia con bastantes detalles de importancia. La participación del imperialismo yanqui en las elecciones de 1946 con Braden. Tan fue así que le permitió a Perón poner la alternativa de Braden o Perón. No podrían emplearse palabras más precisas para señalar el proceso de organización de las fuerzas que el 24 de febrero de 1946 disputaron
el gobierno al general Perón. Una descripción perfecta de las fuerzas que disputaron contra Perón en 1946. Y bien, estas fuerzas que contaban con todo el apoyo del egoísmo capitalista, de la gran prensa del país y del exterior, de todos los medios de publicidad y propaganda, y con la no disimulada ayuda de más de una poderosa nación, cayeron derrotadas en medio de su asombro en comicios tan ejemplares que ni siquiera les quedó el recurso pueril de su impugnación. No puedo dejar de compartir con ustedes, compañeras y compañeros, una reflexión sobre esto que fue escrito en 1954 y que hoy para nosotros, por lo menos en mi opinión, es de actualísima actualidad, iba a decir, de principalísima actualidad. Estas fuerzas que contaban con todo, escuchen bien en aquel momento, y traspolémonos a la actualidad, y es exactamente lo mismo. Estas fuerzas que contaban con todo el apoyo del egoísmo capitalista, y ahora podemos decir neoliberal, de la gran prensa del país y del exterior, de todos los medios de publicidad y propaganda, y con la no disimulada ayuda de más de una poderosa nación, cayeron derrotadas en medio de su asombro en comicios tan ejemplares que ni siquiera les quedó el recurso pueril de su impugnación. ¿Por qué pudo suceder esto? Es por lo que Perón nos dice permanentemente en Conducción Política, y Evita nos transmite en Historia del Peronismo, interpretando el pensamiento político de Perón, porque ya Perón había convertido a la masa en pueblo. Y cuando la masa, sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social, se convierte en pueblo al adquirir conciencia política y social, organización política y social y personalidad política y social, no hay nadie, dice Evita, que la pueda engañar, como seguramente engañaron los que hoy nos gobiernan en la República Argentina a muchos argentinos y argentinas en 2015. Para que eso no suceda, deberíamos realizar la ciclópea tarea de transmitir a todos y todas los argentinos nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal. Para lo cual, Perón fundó en 1951 la Escuela Superior Peronista con 4 funciones específicas que hoy no realizamos lamentablemente y por eso estamos como estamos. Perón propone actualizar la doctrina y ponerla al día permanentemente. Transmitir e inculcar esa doctrina en la masa, ¿bien? Para transmitir e inculcar esa doctrina en la masa, para formar a los cuadros justicialistas, o sea, a nosotros, a los militantes, y para formar también a los dirigentes, a los cuadros dirigentes. Y mientras no hagamos eso, no tendremos seguridad absoluta de ganar ninguna elección en contra de todos estos sistemas, a no ser que nos una el espanto. Nos debería unir la unidad de concepción detrás de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestro ideal. Por suerte, muchos argentinos y argentinas han entendido la necesidad de la unidad, aunque sea por el espanto, por lo menos es una comprensión importante. El ideal sería que esa unidad se gestara en base al conocimiento y a compartir una doctrina, una causa, un ideal, como por ejemplo trabajar todas y todos por la felicidad del conjunto de nuestro pueblo y por la grandeza de la patria. Perón ganó contra, como dice acá, el apoyo del egoísmo capitalista de la gran prensa del país y del exterior, de todos los medios de publicidad y propaganda,
y con la no disimulada ayuda de más de una poderosa nación, cayeron derrotadas en medio de esos hombros en comicios tan ejemplares que ni siquiera les quedó el recurso pueril de su impugnación. Así fue, y así lo podemos hacer nosotros si le hacemos caso. Meses después, el 4 de junio, Perón ascenderá un día como hoy. Exactamente, un día como hoy, miren ustedes. A él y el compañero Cantero que me está escuchando. Un abrazo, Víctor. Vi que hoy pusiste una foto del general de el día de su asunción como primer presidente de la nación, no primer presidente, en su primera presidencia el 4 de junio de 1946. Perón ascenderá al gobierno y le dirá el modo de invitación y llamamiento a la unidad de todos los argentinos en el esfuerzo común. Quienes quieran oír, que oigan esta frase famosísima del general Perón, que sintetiza su espíritu de lucha y su decisión de vencer. Quienes quieran oír, que oigan, quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo y mi guía es la bandera de la patria. Hoy estaba compartiendo con algunos compañeros que fueron a un acto de el que seguramente será nuestro próximo jefe de gobierno, y hablaban del entusiasmo con el que venían los compañeros y la necesidad de vencer acá en la ciudad de Buenos Aires, y se me ocurrió compartir con ellos de la misma manera que lo hace acá el general Perón. Quienes quieran oír, que oigan, quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria. Y me acordé de un texto del general Perón de conducción política que dice de esta manera: debe crearse lo que yo llamo el deber de vencer, que va acompañado con la abnegación del individuo. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor o conductora que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en ninguna ocasión. Vale decir que es un hombre o una mujer decididos a vencer, como evidentemente muestra acá. Quienes quieran oír, que oigan, quienes quieran seguir, que sigan. Yo voy a vencer, ¿no? Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria. Y sigue así. Si no vencen, deben saber soportar virilmente los golpes del destino. Es lo único que le podemos dar como compensación al haber sido derrotado. Por eso ha de jugarse cada conductor o conductora en cada una de las grandes acciones que él realiza, o ella. No quiere decir esto que va a jugar todos los días, sino que bastará que lo haga una vez y con suerte. Para establecerse el deber de vencer no basta solamente la abnegación. Esa es la escuela de los estoicos, que a veces da buen resultado. Es una escuela moral, pero no es la escuela del conductor. Y sigue el general. Es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber de vencer. Esa es la escuela del conductor. Repito, es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber de vencer. Esa es la escuela del conductor. No es tampoco un hombre o una mujer que se confía a la fuerza ciega de la suerte, no. Él o ella hace su éxito y lo hace con el carácter, con la energía y con la tenacidad. Por eso el conductor o la conductora es, por sobre todas las demás cosas, un luchador o una luchadora. Por inteligente, sabio y bueno que sea el conductor o la conductora, si no lucha para alcanzar lo que se propone, no llegará nunca a ser un conductor
o una conductora. Se me ocurrió compartir esto con ustedes porque hoy lo compartí con unos compañeros que entusiasmados veían la posibilidad de ganar las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, cosa que deberíamos hacer imperiosamente. Para eso necesitamos tener la voluntad de vencer a toda costa. Entonces, Perón asciende al sillón de Rivadavia el 4 de junio, un día como hoy, mirá vos. La verdad que no me había, lo sabía, pero me había olvidado. Y a pesar de su generoso llamado a la concordia, conoce de antemano las fuerzas que deberá enfrentar. Sabe que la lucha no ha terminado y que ella deberá renovarse día a día. Por eso decía yo que esta materia, además de una lección de historia, además de decirnos el sentido, el significado y la importancia de las realizaciones del peronismo, es una enseñanza sobre cómo deberíamos nosotros tener en cuenta los problemas que encontró Perón y la situación que encontró él, que no es ni va a ser distinta a la que encontremos nosotros a partir del 10 de diciembre, si realmente queremos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Repito entonces, Perón asciende al sillón de Rivadavia y a pesar de su generoso llamado a la concordia, conoce de antemano las fuerzas que deberá enfrentar. Sabe que la lucha no ha terminado y que ella deberá renovarse día a día. El triunfo del general Perón, pese a los presagios derrotistas de la oposición, crea desde un principio un clima de calma y tranquilidad general, como vamos a tener a partir del 10 de diciembre, si logramos seguir como hasta ahora. Es esta otra gran realización del líder, pacificar el país e impedir, por consecuencia, el avivamiento de una ráfaga de odios alimentada desde muchas partes que lo hubiesen llevado a un periodo cruento y doloroso. Miren ustedes las enseñanzas de la historia. Pareciera que los que fueron la oposición de Perón no son ni más ni menos que los antecesores de los que hoy nos gobiernan. Es esta otra gran realización del pacificar el país e impedir, por consecuencia, el avivamiento de una ráfaga de odios alimentada desde muchas partes, ahora acá desde el gobierno, que lo hubiesen llevado a un periodo cruento y doloroso. Ojalá evitemos, como hizo el general Perón, lo cruento. Lo doloroso, lamentablemente, no lo podemos evitar, pero ojalá evitemos lo cruento. El 4 de junio de 1946 presta el general Perón juramento ante la Asamblea Legislativa y da lectura a su primer mensaje. Extraordinaria pieza oratoria, tanto por su forma como por su contenido, y que está llamada a figurar en primer término entre las mejores antologías de la oratoria oficial peronista. Y estos mensajes, el mensaje de Perón ante la Asamblea Legislativa desde el año 1946 hasta el 1952 inclusive, están en un libro que se llama, yo lo conseguí de absoluta casualidad, en una librería antigua y está casi totalmente destrozado, por eso lo escaneé, 400 y pico de páginas, corregí todo el libro y está en mi página peronistakirchnerista.com y es un discurso que todos les sugiero que lo lean, pero sobre todo este y el del año 1950. Los otros días, al narrarnos la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, nos decían los compañeros que Perón
había dado preferencia en los años 46 y 47 en su discurso a la Asamblea Legislativa a la justicia social. El 48 a 47, 48 y 49, sobre todo el 47 y 48, a la independencia económica, el 49 a la soberanía política, con la Constitución del 49, y la del 50 a la unidad nacional, y la del 51 y 52 a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Recomiendo efusivamente, como dice acá los compañeros del primer peronismo, la lectura de este discurso ante la Asamblea Legislativa del año 1946. En ese mensaje hace el análisis de las situaciones que debió enfrentar y una vez más, en pasajes distintos del mismo, señala su altivo concepto de la soberanía. Esta fe en sus destinos y esta plena conciencia de la nación soberana, justa e independiente que Perón devolvió al pueblo, puede considerarse otra realización del conductor. Concepción de carácter netamente espiritual, pasa a formar tal vez el hecho inicial de la revolución, que en ese terreno y en el de la cultura, Perón emprende y realiza. Es que la revolución justicialista promueve todas las actividades de la nación, sociales, políticas, económicas, morales, espirituales e intelectuales. Y es así nomás, compañeras y compañeros. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. El peronismo es un estilo de vida, es una concepción del mundo que, como dice acá, es una revolución justicialista, una revolución en paz que promueve todas las actividades de la nación, sociales, políticas, económicas, morales, espirituales e intelectuales. Esto es la integridad del hombre para el peronismo. En dicho mensaje, el presidente electo formula un insistente llamado a la unidad nacional y una invitación a la colaboración constructiva de todos los sectores de la opinión. Y señala el hecho auspicioso que tiene todo el simbólico valor de un hito demarcatorio cuando dice: después del paréntesis revolucionario de 1943 al 45, desde ya, cuyo fallo pronunciará la historia, entramos hoy definitivamente por el camino de la normalidad política. Y sobre esto yo quería, antes se me había ocurrido, pero después se me pasó, respecto, algunos dicen que el peronismo no es democrático, y recuerdo siempre lo que contó Perón cuando el 17 de octubre lo llevaron a la Casa de Gobierno y Farrell le pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Y Perón le responde, en vez de decirle ahora mando yo, dice: y hay que llamar a elecciones. Lo primero que hay que hacer, hay que llamar a elecciones. Otro hubiera dicho: a partir de ahora el presidente soy yo. Perón, consciente de su carácter democrático, dijo: vamos a elecciones. Y acá, cuando empieza a gobernar por la elección del conjunto del pueblo, dice: después del paréntesis revolucionario, cuyo fallo pronunciará la historia, entramos hoy definitivamente por el camino de la normalidad política. Dentro de ese orden de ideas expone en síntesis admirable la fórmula de su gobierno diciendo: en lo interno, respeto absoluto a la esencia de nuestra tradición y nuestras instituciones, elevación progresiva de la cultura en todos sus aspectos. Miren ustedes, elevación progresiva de la cultura en todos sus aspectos. Y después lo va a incluir esto como un elemento esencial, la elevación de la cultura del pueblo como un elemento esencial de la justicia social.
elevación progresiva de nuestra cultura en todos sus aspectos y mejoramiento económico de todos los habitantes. Mejoramiento económico de todos los habitantes. En lo exterior, mantenimiento inquebrantable, firme e intransigente de nuestra soberanía y cumplimiento sincero de nuestros compromisos internacionales. Cumplimiento sincero, como hicieron siempre los peronistas, de nuestros compromisos internacionales. Es así nomás. Y ahora nos vamos a tener que hacer cargo del bagaje impresionante que nos van a dejar estos cipayos y vendepatria. Y más adelante, para aquellos que esperaban el abandono a su política social, refirió: no consentiré desandar el camino recorrido por la República en punto a reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Por el que será proseguida la ruta del mejoramiento social de todos los habitantes de nuestra patria. Y esto es ni más ni menos trabajar para la felicidad del pueblo. El mejoramiento social de todos los habitantes de nuestra patria. Expone su doctrina en todos los aspectos de la actividad gubernativa. En lo atinente a la cultura, adelanta conceptos verdaderamente renovadores. Adelanta conceptos verdaderamente renovadores. Las universidades, compañeras y compañeros, no han de ser el recinto de los que quieren estudiar o de los que económicamente puedan hacerlo, sino de los que merezcan por sus dotes intelectuales, aunque no puedan económicamente. La capacidad y no el dinero ha de ser la llave que abra a todos los ciudadanos y ciudadanas las puertas de la ciencia. Y después creo que en 1948 decretó la gratuidad universitaria. El mensaje del 4 de junio de 1946 es el primer acto oficial de Perón como presidente de los argentinos y las argentinas. El 26 de junio de 1946. El 26 de junio de 1946 vuelve Perón al Congreso y declara inaugurado el primer periodo peronista de sesiones. Esto no me acordaba yo creí que lo había inaugurado el 4 de junio, el mismo día de su asunción. En su mensaje hace un somero análisis de su labor futura, expresando: este acto inaugural significa el retorno, integral a la vida institucional del país. Volvemos a la normalidad institucional que todos anhelábamos para implantar con las fuerzas renovadas y renovadoras que me han ayudado una era en que la voluntad del pueblo, escuchen bien, en que la voluntad del pueblo, cuyos ideales ha definido tan claramente, determine el sentido futuro de la evolución legislativa que precisa el país, con objeto de encuadrar sus organismos e instituciones dentro de las tendencias, realidades y necesidades del momento presente de nuestro pueblo. Es el momento de las realizaciones prácticas, dice, y va exponiendo sus pensamientos en materia de acción social, económica y política. De ahí en adelante el país retoma los caminos de la normalidad constitucional y se llevarán a cabo importantes realizaciones. Habrá que consolidar la reforma del periodo revolucionario y continuar y perfeccionar la obra emprendida. Terminado el periodo revolucionario e iniciado el institucional, había que legalizar e incorporar definitivamente al acervo jurídico de la República numerosas e importantísimas normas, la mayoría de carácter social, cuya legalidad definitiva estaba supeditada a la aprobación legislativa. Efectivamente, en el periodo 1943-46 fue preciso legislar por decreto, puesto que el Parlamento estaba disuelto.
Este cuerpo de decretos constituye el basamento de la reforma social. La legislación posterior lo ratificó, actualizó, completó y perfeccionó. El 21 de diciembre se promulgó la ley número 12.921, que convirtió en instrumento legal los decretos leyes de especial importancia dictados entre 1943 y 1946. Se trata en total de 123 decretos, cifra que habla bien alto de la amplitud de la obra consagrada en ellos. Para mayor ilustración, enunciaremos los más destacados decretos leyes dictados en ese periodo de 1943 a 1946. El Estatuto del Periodista, el Estatuto del Peón, el Estatuto del Médico, sobre conchavo de braceros, que por primera vez obliga a las grandes empresas propietarias de ingenios a tratar a los cañeros como hombres y mujeres dignos. Como hombres y mujeres dignos. El laudo de los gastronómicos con la supresión de la propina, lo que según Perón contribuía a la dignificación del trabajo mismo. Salario vital mínimo, salario básico y aguinaldo, cuya trascendencia en el elevamiento social y económico de las clases más necesitadas no se deja nunca señalar lo bastante. Vacaciones pagas obligatorias y su consecuencia más inmediata, el turismo obrero, creando y activando importantes centros de veraneo. Si toda máquina se para 15 días, ¿cómo no se hará descansar a un obrero otros tantos en beneficio de su biología y de su rendimiento? Apuntará Perón. La justicia del trabajo, para la aplicación armónica y progresiva de un nuevo derecho, el del trabajador. La creación del Instituto de Previsión Social. Desterraremos el privilegio, extendamos la cobertura de los riesgos sociales y profesionales a todas las zonas activas del país, dirá Perón, al poner en posesión al primer presidente de ese Instituto de Previsión Social. Y vamos ahora a ver la exposición del primer plan quinquenal, que lo vamos a ver en el próximo encuentro como el capítulo 4. Cabe destacar un hecho nuevo y de singular importancia en la historia de la vida política del país. El 21 de octubre de 1946, el general Perón concurre al Parlamento reunido en asamblea para exponer su primer plan quinquenal, o sea, plan de gobierno. Su consideración minuciosa será tema de los próximos capítulos, o sea, del capítulo 4 que vamos a ver mañana, si Dios quiere, toda vez que su cumplimiento y desarrollo cubrirá predominantemente entre todas las realizaciones el contenido esencial de su primer periodo de gobierno. Y de ahí la importancia extraordinaria que Perón le atribuye a la planificación peronista, con dos celebérrimos planes quinquenales, el primero y el segundo. El primero, 21 de octubre de 1946, y el segundo, el 28 de diciembre de 1952. El 1 de mayo del 1 de mayo de 1947. El 1 de mayo de 1947, al leer el mensaje inaugural del segundo periodo legislativo, el general Perón destacó la importancia de trascendentales realizaciones que nos obligan a detenernos un instante. Recuerda su reiterado propósito, manifestado en múltiples oportunidades, de llegar a la recuperación de los servicios públicos o esenciales para el Estado. Escuchen bien, recuperación de los servicios públicos o esenciales para el Estado.
Esto constituye sin duda un plan de inmensas proporciones a proyectarse sobre el futuro de la República. Este plan impone, desde luego, una política de prudencia, ya que está sujeto a contingencias de oportunidad y de conveniencia técnica y económica especiales para cada caso. Dentro de tales previsiones se hallaban los servicios telefónicos, factor esencial en la organización de la vida moderna. La nacionalización de los teléfonos, fue un hecho auspicioso para la vida nacional y acto inicial de una política que iba a brindar pronto nuevas y renovadas satisfacciones al conjunto de las argentinas y los argentinos. La adquisición de los teléfonos se hizo por vía de negociaciones recíprocas, sin duda las más indicadas en ese instante, y el precio de compra, 319 millones de pesos moneda nacional, hace sonreír hoy, después de 6 años, y pone de relieve prudencia y sagacidad en el manejo de la cosa pública. Se ve que para esa época de 1950 y pico era una ganga. En el mismo mensaje pone otro hecho de mucha mayor trascendencia y que después de la nacionalización del Banco Central lo sigue en importancia en orden a la política de recuperación del patrimonio nacional, la adquisición de los ferrocarriles. Recuerden ustedes, compañeras y compañeros, que en el resumen de doctrina peronista, respecto al económico, se dice que la independencia económica es el principio fundamental económico del peronismo. Pero la primera tarea que propone ese esquema de la doctrina peronista es la recuperación del patrimonio nacional, porque si no recuperamos el patrimonio nacional que nos han robado los que hoy nos gobiernan, no vamos a poder ejercer la justicia social y mucho menos la independencia económica. La recuperación del patrimonio nacional. Dichos medios de comunicación fueron adquiridos por el convenio Miranda-Eddy, culminación de exitosas negociaciones cumplidas bajo directa inspiración del presidente Perón en aquella época. El precio convenido para la adquisición de los ferrocarriles de capital británico, incluidos los bienes y propiedades en la Argentina de compañías asociadas, subsidiadas y colaterales de las aludidas empresas ferroviarias, fue de 150 millones de libras esterlinas, que al cambio comprador en moneda nacional de 13,53 por libra representan 2.029 millones, 500.000, a ver, 2.029.500.000 moneda nacional. Por si alguna duda quedara de la bondad de la operación, basta destacar que el embajador Kelly, en su documentada obra Los pocos que gobiernan, señala con amargura que la Argentina, con las aportaciones de sus carnes a Gran Bretaña, pagó en 4 años lo que había llevado a su país décadas enteras para atesorar. Con la adquisición de los ferrocarriles, entiende el general Perón haber cumplido un compromiso con su pueblo. Un compromiso con su pueblo. En el mismo mensaje, y siguiendo la política de liberación económica, comunica que debió encarar otros 2 problemas capitales: repatriar la deuda, mirá vos, y reducir el interés del dinero, mirá vos. Hoy el interés está en el 70 y pico por ciento. Repatriar la deuda y reducir el interés del dinero. No hay nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros, y estudiando estas cosas de los primeros peronistas, si lo hubiéramos estudiado no hubiéramos seguramente caído en la garra de esta gente.
Fueron y son siempre iguales. La repatriación de la deuda era una ilusión acariciada en vano por generaciones de argentinos que veían en el hipotecamiento reiterado del país una fuente de ingresos para los negociadores de los empréstitos y un arma de sojuzgamiento económico de los países y consorcios prestatarios. Es así, ni más ni menos. Y ahora tienen al Fondo Monetario Internacional que les hace ese laburo. Otras realizaciones merecen destacarse, tal la expedición naval para instalar un nuevo observatorio meteorológico en la Antártida y su importancia como antecedente valioso en la Declaración de los Derechos Argentinos sobre su plataforma continental y el continente antártico. Cualquiera de las realizaciones expuestas bastaría para consagrar a un mandatario y sería motivo de orgullo de más de una vida empleada en la atención de la cosa pública. La magnitud de lo realizado llena de asombro aún al espíritu más prevenido. Este solo periodo sería suficiente para asegurar a Perón el lugar más prominente en la historia de la patria. Es así nomás. Otro hecho auspicioso merece destacarse. El 24 de febrero de 1947, al cumplirse un año de la consagración legal del movimiento revolucionario, el general Perón proclamó solemnemente los derechos del trabajador, haciéndose así eco de los anhelos de justicia social que alientan a los pueblos y para orientar la acción de los individuos y poderes públicos en su misión de elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, que son las tres características esenciales de la justicia social. La justicia social se propone elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital. Y humanizar el capital. Y con esto, compañeras y compañeros, contento de haber compartido con ustedes estas extraordinarias enseñanzas de los primeros peronistas sobre las realizaciones de Perón a partir de 1946 en su primer gobierno. Terminamos por esta noche nuestro encuentro, no sin antes decirle que vamos a seguir con las realizaciones peronistas sin interrupción hasta terminar, porque me parece importante seguir el hilo de estas ideas y de estas realizaciones para tener una comprensión más cabal del sentido, el significado y la importancia de los primeros dos gobiernos del peronismo. Y mañana, si Dios quiere, vamos a ver el capítulo 4, que es el primer plan quinquenal. Con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, me despido por esta noche deseándole muy, pero muy buenas noches.